opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Seguimos con Buena Salud. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho, hoy día en la conducción del programa. Y muchas gracias por permitirme estar este domingo familiar con todos ustedes. Un saludo a nuestros amigos los taxistas. Nuestros amigos taxistas están ahí piloteando y junto con su pasajero escuchando Radio Capital y este programa de Buena Salud y toda la programación de Radio Capital los fines de semana es buenísima, ¿no? Mientras los fines de semana, algunas personas podemos tener un mayor descanso y podemos escuchar muy bien la radio y estos temas importantísimos. Aquí en Radio Capital queremos crear esta cultura de salud, de una educación sanitaria para poder prevenir las enfermedades o cualquier situación que pueda afectar nuestra salud y también estar atentos si tenemos un signo, un síntoma para poder acudir adecuadamente al especialista que nos corresponde. El tema de hoy, nosotros hemos oído hablar mucho del bullying. Seguro que en la escuela, donde yo recuerdo, en el colegio había algunos alumnos, algunos compañeros que de repente, por su forma de ser, molestaban a otro y abusaban de repente un poco en la parte física o psicológica también, ¿no? Pero esto siempre se va viendo en distintos grupos poblacionales, mayormente escolares. Entonces, pero a algunos les afecta más que a otros. Y este bullying o este fastidio, que bueno, el nombre está en inglés, el bullying que le llaman, pero está molestar al compañero, puede causar en uno de ellos una afección inclusive psicológica y traumática que puede causarle problemas serios en su conducta. Vamos a hablar sobre, hoy día ya eso evolucionó, imagínense, ya está en el ciberespacio, está en las redes sociales, está en el internet. Entonces se le denomina ciberbullying. Voy a conversar con la doctora Lorena Pastor. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Y realmente he estado leyendo los datos que nos dan. Y este ciberbullying está muy incrementado en nuestro país. Y eso es una preocupación. Usted, mamá, papá, ¿sabía que existe, que lo pueden hacer bullying a su hijo por las redes sociales, por el internet? Pues mire, de repente nunca ellos le comentaron. Vamos a conversar con la doctora Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapéutica, que está acá con nosotros. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué cosa es el bullying en general? Lo hemos escuchado y seguro que usted seguro también lo vio en su escuela, en el colegio, algún tipo de acción de fastidio hacia los compañeros. Pero ¿se da siempre este fastidio? ¿Qué cosa es el bullying? Realmente sí, los casos van en incremento y es una gran preocupación, pero principalmente cuando hablamos de bullying nos estamos refiriendo a las conductas de fastidio, de hostigamiento, de ridiculización constante y permanente en el tiempo de una persona a otra o de un grupo a una sola persona. Yeah. Tiene que ser sistemático y permanente. Si yo fastidio a otra persona algún día o de vez en cuando, no necesariamente entra en el término bullying. Simplemente están fastidiándolo, ¿no? Pero aquí es algo constante, algo que no se detiene, que es día a día. Ajá. Y puede ser de formas más explícitas o, digamos, de formas escondidas, por así decirlo, ¿no? En la escuela a veces al chico que usaba lentes, por ejemplo, o sus lentes eran muy gruesos, se le fastidiaba bastante, ¿no? Oye, ciego, cosas así, ¿no? Esto pudiera acarrear que el joven al que se le está fastidiando pueda llegar a tener alguna conducta que se pueda hacer patológica en algún momento. Definitivamente, el bullying genera consecuencias terribles. Por ejemplo, depresión, ajá, ansiedad, inclusive se puede llegar a desarrollar un síndrome de estrés postraumático por el propio bullying. También puede ser baja autoestima. Hay una característica importante que es la despersonalización, es decir,
la persona comienza a vivir en automático o de forma mecánica, en que como espectador de su propia vida y no se conecta, llega un momento con sus emociones y es como si ya aguantara este tipo de situación. Como que se acostumbra. Sí, es una especie de costumbre, ¿no? Ya aparento no sentir nada y me conformo con la situación y permito el maltrato. Pero en el fondo no es así. No, en el fondo claro. está creando una merma en su autoestima, en su, yo lo llamo así, en su, no sé si está bien, usted es el especialista, en su neurodesarrollo, ¿no? O en la parte del desarrollo de su personalidad, cuando es claro. muy pequeñito, ¿no? En el fondo, las consecuencias son estas y se arrastran hasta la adolescencia o adultez. Claro. Si es que no se tratan. Por ¿no? supuesto. Y esto sucede más en colegios, bueno, hoy día ya los colegios casi son mixtos todos, ¿no? Antes en mi época o eran de varones o eran femeninos, ¿no? Pero ¿se da tanto en hombres como en mujeres? Sí, solo que lo que difiere es el tipo de bullying. Entre los hombres el bullying suele ser más físico, más de ataque físico. O sea, más de golpe. Más de golpe. De agresión. Exacto. Agresión física, me refiero. Ajá. Mientras que en las mujeres la agresión suele ser más de tipo verbal. Ok. Ahora, hay varios tipos de bullying, ¿no? Explícame, por favor. Tenemos el bullying típico, que es el verbal, el de insultos, fastidios constantes. Tenemos el bullying de tipo bloqueo social, es decir, yo aíslo a la víctima y trato de convencer a los demás de que no hablarle, de que no sean sus amigos. Exacto. De no juntarse con él, de hacerlo a un lado, de fastidiarlo, inclusive lo invito a participar. Ya. ¿No? Está, el bullying físico, en el que ya ataco a mi víctima a golpes. Lo aíslo socialmente. Y está el bullying también de coerción. Es decir, de coerción. Que es otro tipo de bullying, que es obligar a la persona que haga cosas por mí, que me dé plata todos los días, que me haga mi tarea. Ah, ok, ya. Sí. Y entre otras conductas también. Claro, no, estamos hablando. Y esto, y el ciberbullying, ¿no? Finalmente. Sí, vamos a tratarlo. Pero yo lo que quería decirte, me has descrito muy bien lo que es el bullying y lo que sucede, es una realidad, sucede en las escuelas, en los colegios. ¿El papá se entera de esto, sabe de esto, se da cuenta? Muchas veces no, porque si yo tengo, por ejemplo, como madre un hijo tímido, introvertido, que sé que no es muy comunicativo y no me cuenta las cosas, ninguna víctima habla, por lo general no hablan. Entonces tengo menos probabilidades de enterarme que está sufriendo, al menos que esté atenta a algunos signos que se pueden presentar en casa, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo un aislamiento marcado. No quiero salir de mi cuarto. Claro, me encierro, me aíslo, un nivel de sensibilidad bastante alta, lloro por todo, todo lo que me dicen me afecta. Claro. Algunos niños vienen golpeados también con rasguños, ocultan ese tipo de marcas. Que le están haciendo. Claro, se empieza a vestir distinto para ocultar ese tipo de marcas. Por ejemplo, no usan ropa más holgada, inclusive. Aparte del aislamiento, también dejan de hablar o de comunicarse con los padres. Es un aislamiento general, en realidad. Y a veces ahora la modernidad, lamentablemente, nos hace de que dejemos a los chicos solos, ¿no? Durante casi todo el día. Exacto. También se afecta el apetito, a veces dejan de comer o no duermen bien. Están las famosas pesadillas por la noche o se empiezan a orinar en la cama también, a edades que ya no corresponde. Correcto. Estamos en el 212-5353, que es la central de Radio Capital. ¿Usted conoce lo que es el ciberbullying? Eso es lo que voy a preguntar ahorita. Yo no conocía de esto del ciberbullying. Vamos a preguntarle a una especialista, la doctora Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta. Lorena, ya me explicaste lo que es el bullying y a todos lo hemos visto en la escuela. De una u otra forma había bullying. Pero ciberbullying significa que ya no necesariamente lo hago directamente a la persona, face to face, frente a frente, sino ya lo hago por las redes sociales, por el internet. Claro, es que este nuevo medio que ahora se utiliza más por jóvenes es ahora el centro para el bullying. Por ejemplo, se crean grupos
Ya. Y dentro de un grupo incluyen a la persona afectada y empiezan a atacarla entre todos, ¿no? O también están los famosos chats en los que se conversa sobre la persona afectada y en los que se planea qué se va a hacer al día siguiente con la víctima. O sea, puede incluírsele sí. o no puede incluírsele dentro de la conversación del chat. Correcto. O a veces lo atacan por separado, ¿no? También. Correcto. Vamos a seguir conversando. Están las llamadas aquí que vienen de todos nuestros amigos radio oyentes y televidentes. Aló, muy buenos días. Nicho, buenos días. ¿Cómo está Gracias, usted? doctor, Gracias por estar en esta sintonía de llamada. Radio Capital. Y le dejo a la persona que está al lado suyo. Doctor Nicho, estoy viviendo en carrera propia con mi hija ya va a empezar 14 años. Todo se inició en el colegio. Esto ya cerrando el año pasado. Conversé con ella ahora inicio de este año, porque totalmente así, noche a la mañana, se bajé de peso horrible. Siempre, al menos yo como padre, ha existido comunicación con mi hija, siempre. Pero acá prácticamente no entiendo por qué ella no ha tenido esa confianza, pese a que yo le recalcaba siempre. Recién cuando ya he insistido en mi conversación con ella, y me ha dicho, no, papá, pasa esto, papá. Mis compañeros, me han estado molestando siempre, de muchos años anteriores. Hija, le digo, hija, y lo que prácticamente se ha dejado de comer es por eso. Sí. ¿Qué te insultaban? Me decían palabras feas, papá. Y el último que me dijo mi hija, papá, quiero que me cambie de colegio. Claro. ¿Eso es lo que te pido o quieres que me mate? ¿Qué edad tiene tu niña? Va a empezar 14, doctor. 14 años. Y tú te enteras recién que ha habido este bullying en el colegio, bueno, pero que ya venía de atrás, ¿no? Sí, bueno, yo al colegio prácticamente, como padre a veces, claro, se notaba más que todo que los muchachos eran malcriados. Yo desde antes le decía, ¿no? A veces. Pero parece que han hecho caso omiso, porque mi hija me dice, papá, la editora ha sacado al niño siempre, pero ha regresado lo mismo. Y lo último que esto me hace más, doctor, es que las consecuencias. Mi hija ha empezado a bajar de peso. ¿Sabes por qué, doctor? Porque lo que comía, doctor, iba al baño, lo sacaba y se con un cepillo de la comida. Claro, ya puede hacer una patología de la alimentación, lógico. Sí. Bueno, vamos a conversarlo con nuestra especialista también. Tenemos otra llamada también para poder conversar. Yo creo que se pone interesante el tema, el ciberbullying y el bullying en general, que está presente en las escuelas. Mire, el padre, yo retomo algunas cosas de esta llamada. El padre dice tener una comunicación con la hija, pero la hija parece que no era muy receptiva a ello y no se enteró el padre de que esto estaba sucediendo. Yo me imagino que por la forma de trabajo actual, en que los padres trabajamos casi todo el día, dejamos con alguien que cuide a los niños, a veces a la abuelita, que con el mayor gusto lo hace seguro, pero no tiene esa interacción con los niños. ¿Qué hacer en ese caso? Yo te quiero que nos pidas, y a partir de esta llamada telefónica de un padre angustiado, de una hija que está siendo sometida al bullying, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar sobre este ciberbullying que me ha dejado sumamente sorprendido. Supongo que a ustedes también. Soy el doctor Dante Nicho. Regresamos en breves momentos. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud. Yo sumamente sorprendido aquí con lo del ciberbullying. Ahora se llama ciberbullying. Significa que por las redes sociales y por el internet los jóvenes se pueden maltratar, ya no físicamente. Eso sería un maltrato psicológico. Y yo me preguntaba, ¿este maltrato puede llegar a hacer que alguien pueda llegar a una depresión y suicidarse? Yo he leído de casos como eso. Eso debemos evitarlo. Debemos ser acuiciosos y estar pendiente de ello. El ciberbullying, estoy hablando con la doctora Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta. Qué interesante, un padre de familia nos hizo una pregunta
o un testimonio más que a su hija está sucediendo este bullying y que también pudiera ser un ciberbullying. ¿Qué hacer en estos casos, mi estimada Lorena? En primer lugar, como padre, no culparse por lo tarde que ha, digamos, se ha enterado de lo que le está ocurriendo. Sí, porque el padre se sentía angustiado. Porque a veces no es sencillo y no es fácil, sobre todo porque la víctima no suele hablar. O sea, primero él no autoculparse como padre, ¿no? Y más bien agradecer que ya se enteró y que ahora puede tomar medidas. ¿Qué medidas? En primer lugar, si realmente hay bullying y se comprueba esto, como paso número 1, retirarlo del colegio. O sea, cambiarlo. Tiene que haber un cambio de colegio porque no voy a permitir continuar exponiendo a mi hija al continuo maltrato. Porque le estoy enseñando inconscientemente que ella tiene que aguantar el maltrato y que tiene que someterse a eso y que eso es algo normal. Ahí voy. ¿Por qué un joven acepta ese maltrato? Sin quejarse, sin poner un alto ante ello, o acusarlo al padre y decirle, me está pasando esto, o a los profesores. ¿Por qué? Ocurre principalmente por las características de personalidad que tiene la víctima. El agresor selecciona muy bien al tipo de víctima, y las víctimas normalmente son personas introvertidas, con baja autoestima, con déficit en habilidades sociales, poco comunicativas. Entonces, si yo ya observo todas estas características... El agresor le pone el ojo como la presa que va a ser. Busca al más débil. Ajá. Entonces, ya teniendo todas estas características, es fácil y se entiende de que la víctima no hable. Y cuando hablamos de débil, y que quede claro, no es débil físicamente. También porque puede ser. También porque son más chiquitos, más una cosa, más menudito. Abusan de mí por eso. También, sobre todo eso se ve más en el bullying de hombres a mujeres, ¿no? De niños a niñas. Perdón, entre niños. Entre niños, entre varones. En que, claro, está el hombrecito más robusto atacando al más delgado, o con quien sí puedo saber que voy a ganar una batalla. Sí, pero en la escuela, por ejemplo, yo recuerdo uno más pequeño, agarraba y no se dejaba, ¿no? Le tiraba de todo, pero no tanto que yo propugno que sea fuerza con fuerza. Vamos al hecho de que iba y se quejaba con todo el mundo, ¿no? Claro. Y que no permitía que lo tocaran. Pero puede ocurrir inclusive al revés. Hay un caso en Estados Unidos, de hace un par de años aproximadamente, en que la víctima era más bien más grande que el agresor, y era físicamente mucho más robusto, solo que no se defendía, no hacía absolutamente nada, hasta que llegó un momento en que tomó acción, de un momento a otro reaccionó y levantó al otro niño por los aires y lo lanzó al suelo. Y ahí se acabó el bullying de este niño al otro, ¿no? Pero él ya venía siendo aún más grande, más fuerte, ya venía sometiéndose a este tipo de maltratos. Ahí ya es más personalidad. En el caso de las mujeres, el bullying, ¿hacia dónde va orientado? En las adolescentes, en las niñas que están despertando la parte de la adolescencia, ¿va en la cuestión de los novios, del enamorado? ¿Hay el aislamiento por eso? También, pero más frecuente es la ridiculización en la mujer por el aspecto físico. La belleza. La belleza. O características físicas que llamen la atención. Si una mujer tiene una nariz muy grande o no es muy delgada, entonces yo aprovecho ese tipo de características que llaman la atención, o agarrar alguna característica con la que yo quiero fastidiar y empezar a ridiculizarla, ¿no? Y ahí pueden venir estos problemas de alimentación, patologías de alimentación como es la bulimia, como es la anorexia. Sí, claro. También se pueden gestar trastornos alimenticios por la distorsión en la percepción de la imagen corporal, por un bullying, ¿no? Sí, tranquilamente se puede dar. Bullying te puede llevar a cierto estado de depresión que puede suicidarse, como hemos visto en algunas noticias, algunos casos. El bullying sí genera, una de las consecuencias es la depresión. Y ya cuando tú tienes un trastorno del ánimo, como es la depresión, el siguiente paso es el suicidio, si no se detecta a tiempo y si la depresión continúa avanzando. ¿Cuál es el consejo a los miles y miles de padres de familia, hermanos también, que están, que tienen un niño en la escuela que puede ser sometido a un bullying? ¿Cuál es el consejo que le damos para prevenir este bullying? Y no solamente me voy al agredido, sino al agresor, porque también debemos evitar el agresor.
Claro, el agresor es una persona que también tiene problemas. De hecho, ¿no? Tiene una personalidad complicada y no maneja la impulsividad, la irritabilidad, la cólera y además es una ¿Imita persona tal vez las cosas que ve en casa? Puede ser, es una probabilidad, pero es una persona que también le va muy mal socialmente. No cae bien, también de alguna manera con estas conductas... Busca ser popular. Exacto, y a veces es rechazado. Claro. Es ahí donde busca llamar la atención. Correcto. Eso sí, ¿no? Ahora... ¿Qué le decimos a nuestros amigos para prevenir esto? Bueno, primero que los padres estén atentos a las señales y a los cambios que mi hijo pueda mostrar, ¿no? Cualquier situación rara, cualquier cosa fuera de lo común o conductas que mi hijo no manifestaba y comienza a manifestar. Ya. Una vez que yo detecto las señales, voy a un psicólogo y hago una evaluación psicológica para ver si efectivamente está pasando por un problema. Lo importante es no confiarme y seguir pasando que se den estos síntomas, ¿no? Ignorándolos. Sino, las primeras señales de alerta, busco ayuda psicológica, identifico si hay bullying o no, y después mi acción es con el colegio. Porque evidentemente, si se demuestra un bullying, ha habido un error en el colegio en no detectarlo a tiempo. Los principales problemas... Los profesores, ¿no? Me imagino Exacto. que deberían ser los primeros en detectar este bullying, ¿no? Claro, justo a eso iba. Las principales personas que nos pueden decir, además del psicólogo escolar, ¿no? Claro. ¿Cómo está mi hijo? Porque lo observan todos los días y qué situaciones se están dando. Es el psicólogo o el maestro de escuela. Entonces, sí recae cierta responsabilidad cuando hay se está dando el bullying, se demuestra que hay un bullying, porque bueno, sí, el colegio realmente pues, no lo detectó a tiempo y eso genera consecuencias. Ahora es bastante difícil a veces demostrarlo y que a veces los colegios reconozcan o asuman la responsabilidad. Claro, pero se sabe, ¿no? Porque antes yo me recuerdo había un tutor por secciones, ¿no? Y ese tutor sabía todo, ¿no? Sabía Claro, pero lo que ahora... sucedía en cada... O auxiliar también que le llamaban. No sé si todavía existen en las Claro, escuelas. pero ahora las promociones son muy grandes. Ajá. Y cuando no se trata de colegios de educación personalizada, es muy difícil darte cuenta. O cuando de repente tienes a un chico o joven que es un poco más extrovertido y que actúa normalmente, no puedo darme cuenta si efectivamente está pasando por algún problema serio. El ciberbullying se da en nuestro país y está en incremento. Veía ahí tus datos sumamente interesantes. Sí, efectivamente cada vez se va incrementando más porque es la forma más cómoda y más fácil que tengo de atacar a alguien sin que nadie me vea o hacerlo también continuamente. El celular está al alcance de mi mano y en los chats grupales también tengo a los espectadores que o participan o se quedan callados, ¿no? ¿Y sugerirías de que los padres de familia puedan tener esa confianza con los jóvenes para tener acceso a sus chats o a su celular? Porque como que esto es algo personal y yo no sé si los jóvenes tendrían esa confianza. Oye, toma mi celular y para ver lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, acá me parece que el joven no elige en ese tipo de situaciones. Buena, sí. ¿Por qué? Primero, que si es niño no voy a tener tanto problema. Yo no debería darle como mamá o como papá un celular a un niño y menos con señal abierta a internet. Ya. A partir de los 14, 15 años puede ser, pero con vigilancia de los padres. Los padres deben tener no solamente las claves, sino que tienen que tener páginas bloqueadas. Debe ser un acuerdo. Claro, por supuesto. Hasta que yo voy viendo que mi hijo va creciendo, voy viendo que va madurando y que puedo como mamá confiar en él o en ella. Si yo veo que maneja una buena conversación y siempre tiene buenos comportamientos en las redes y veo que esto no se modifica en el tiempo, pues puedo confiar, si mi hijo es maduro, más adelante ir soltándolo poco a poco, ¿no? Correcto. Se ha abierto un frente muy grande y yo sinceramente lo veo difícil de controlar, que es el ciberespacio. Pero es lo normal y lo que nos está pasando. Doctora Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta, muchísimas gracias. Gracias por haber permitido. Realmente nos has ilustrado de algo que yo no lo conocía. No sabía que existía un ciberbullying. Y le apuesto que muchos de nuestros amigos tampoco lo sabían. Pero ahora vamos a estar atentos que nuestros niños, nuestros jóvenes,
hay posibilidades que sean sometidos a este ciberbullying. ¿Dónde la ubican, doctora? ¿Usted tiene alguna página web, algún chat claro, donde podamos conversar con usted? Sí, a ver, pueden ubicarme en mi página web, www.lorenapastor.com, o pueden llamar al 226-3867 en Psicotrec. Muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirnos estos conocimientos. Okay, muy bien, nosotros continuamos. ¿Tenemos otro tema? Sí, tenemos otro tema. ¿Saben cuál es? La hemofilia. ¿Conoce usted la enfermedad de la hemofilia? Vamos a tratarlo en el siguiente bloque. Hacemos un breve corte y regresamos en Buena Salud. Por supuesto, aquí en Radio Capital. Espera algo a cambio conmigo.